La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Feria Universitaria del Libro en su 33ª versión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes, junto con el doctor Daniel Velázquez Orihuela, la obra México y Uruguay ante la Gran Recesión. Bueno, sean bienvenidos. Esencialmente vamos a invitarlos a leer un libro. El libro se titula México y Uruguay ante la Gran Recesión. Y la plática de hoy está motivada para exponer un poco las razones por las cuales sería interesante que ustedes hicieran esta lectura. El libro habla, por supuesto, sobre la gran recesión que inició en Estados Unidos y sus impactos sobre dos economías, México y Uruguay. Vamos a poner un poco de contexto en esto. La gran recesión inicia en Estados Unidos en el 2008 y 2009 e inicia como una crisis financiera. Sus motivos de la gran recesión tienen que ver con la incapacidad de pago que se da sobre las hipotecas subprimes. Esas hipotecas o esos instrumentos financieros fueron vendidos no solo en Estados Unidos, sino también en gran parte de los países europeos. Es así que la crisis financiera que inicia en los Estados Unidos se propaga rápidamente a los países europeos, principalmente a países como Grecia, como Italia, como España, que caen rápidamente en problemas financieros y en problemas de quiebres bancarias. Principalmente en el caso de España, estalla también su propia burbuja especulativa sobre sus bienes inmobiliarios, y en Grecia pues se genera una crisis de deuda soberana. Si bien esto pasa en esos países, para América Latina, por fortuna, la crisis financiera de Estados Unidos no se transforma en una crisis de deuda soberana. A América Latina, la crisis financiera de Estados Unidos le pega esencialmente como una crisis ya económica, y una crisis motivada sobre todo por la reducción de las exportaciones, es decir, por la reducción del comercio internacional que se da entre esas economías y Estados Unidos. Es así, por ejemplo, que la forma en que le va a pegar a México y a Uruguay es abismalmente distinta. Por ejemplo, México es un país esencialmente, o es una potencia exportadora. Y además es un país que cerca del 80% de sus exportaciones las realiza hacia Estados Unidos. Esto explica por qué las exportaciones de México hacia Estados Unidos, o en general, mejor dicho, caen cerca del 18%. En consecuencia, el PIB mexicano para el 2019 se va a reducir en menos 6%, un poquito más. En cambio, o en contraste, Uruguay es un país, una economía relativamente pequeña, pero cuyo comercio es principalmente llevado a cabo con Argentina y con Brasil, es decir, no con el epicentro de la crisis. Por lo cual su crecimiento en realidad no cae, su crecimiento solo se reduce, y Uruguay para el 2009 crece al 2%. Esto explicará por qué entre el año 2008 y 2009 el PIB per cápita de Uruguay incluso sobrepasa al PIB per cápita mexicano, y a partir de ahí hay una divergencia. Pero esta divergencia no solo es explicada por la crisis, sino también por las políticas económicas que se llevaron para contrarrestar los efectos nocivos de la crisis. En particular una, y tiene que ver con si la crisis fue causada por un déficit de demanda externa, entonces la solución tendría que ser generar un incremento de la demanda interna. Y uno de los mecanismos esenciales para generar que la demanda interna crezca es el gasto público. Pero la verdad es que hay todo un debate en la teoría económica sobre los efectos que el gasto público tiene sobre el crecimiento y sobre la producción. Por ejemplo, se nos habla del multiplicador keynesiano y se nos dice que un incremento en el gasto es capaz de hacer que el ingreso y la demanda crezca más que proporcionalmente que el gasto.
Y la razón que se nos da es muy sencilla. Se nos dice, cuando se incrementa el gasto público, crece la demanda. Y entonces los empresarios se ven motivados a producir más y contratan más personas. En consecuencia, crece el ingreso de las personas y crece su consumo. Es decir, es el crecimiento del consumo lo que hace que la demanda y la producción crezca más de lo que creció el gasto. Por otra parte, está la hipótesis de equivalencia ricardiana. ¿Y ellos qué nos dicen? Nos dicen, bueno, sí, el multiplicador keynesiano dice eso, pero el crecimiento del gasto público es financiado con deuda. Y los agentes saben que una vez que pasa el tiempo, el gobierno va a incrementar los impuestos para pagar esa deuda. En consecuencia, los agentes suelen incrementar su ahorro para pagar los mayores impuestos que el gobierno les va a cobrar para pagar la deuda. Ojo, los agentes no solamente ahorran más porque son precavidos, también ahorran más porque el incremento de la deuda pública hace que la tasa de interés crezca y entonces es más rentable ahorrar. En consecuencia, el incremento del gasto público se ve compensado con la disminución del consumo privado, es decir, con el incremento del ahorro privado, por lo que no hay un efecto directo en la demanda. Esta es la contratesis del multiplicador keynesiano, la hipótesis de equivalencia ricardiana. También se nos habla, por ejemplo, del efecto crowding out o crowding in. En un caso, en el efecto crowding in, el gasto público es complementario a la inversión privada. Por ejemplo, pensemos en los puentes que se construyen en los caminos que hacen que la inversión privada sea más rentable en infraestructura pública. Pero por otro lado se nos dice que si el gobierno incrementa su inversión, también va a generar presiones sobre la tasa de interés, la va a hacer crecer y por tanto la demanda o la inversión privada puede reducirse. Eso es especialmente interesante en una economía abierta, donde se nos dice que el incremento del gasto público y las presiones que genera sobre la tasa de interés atraen capital financiero y por tanto aprecian la moneda. Y la apreciación monetaria hace que las exportaciones se reduzcan y en consecuencia el incremento del gasto público se ve compensado con la caída en las exportaciones netas. Así que no tiene ningún efecto ni sobre la demanda ni sobre la producción. Por otra parte, en la teoría del crecimiento se nos dice que el gasto público en realidad tiene un efecto no lineal con respecto a la tasa de crecimiento. Es más, es posible encontrar una tasa o un tamaño de gasto público óptimo que sea capaz de ofrecer la máxima tasa de crecimiento. Y como ven, en realidad hay todo un debate sobre el efecto que tiene el mayor gasto público sobre la demanda, sobre el crecimiento y sobre la producción. Pero ¿qué pasó en México? ¿Cómo se aplicó esto? ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Cómo se aplicó esto para salir de la crisis? Bueno, en el capítulo 2, me parece, hace un recuento sobre la estructura del gasto. Y hace un recuento sobre la estructura del gasto porque si bien es importante saber el efecto del gasto público sobre el crecimiento, sobre la producción, esa está condicionada por cómo se recauda y en qué se gasta. Y lo que concluye el capítulo es que en realidad tenemos muy poco margen de maniobra para tener una política fiscal expansiva porque tenemos un déficit crónico. En el último capítulo, en el capítulo 4, lo que se hace es un recuento de las políticas fiscales que se implementaron en los estados, en todos los estados, y se evalúan para saber si tuvieron efectos positivos o negativos o de plano no tuvieron efectos para superar la crisis. La obra México y Uruguay ante la Gran Recesión fue coordinada por 3 personas, por el doctor Henry Francisco Huilaval Remedios, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de la República del Uruguay, por el doctor Daniel Velázquez Orihuela y por el doctor Zeus Salvador Hernández Veleros, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del área académica de Economía. La obra se compone de 4 capítulos. En 2 de ellos platicamos o conversamos con ustedes sobre la situación que enfrentó México durante este periodo de la Gran Recesión. Y en otros 2 son investigadores uruguayos quienes comentan la experiencia que se ha vivido en estos países durante los años más recientes, que han llevado a Uruguay a tener un gran crecimiento económico.
Dentro de las obras que comentaba el doctor Daniel hace un momento, el capítulo primero al que hizo referencia fue escrito por un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, el profesor Hernández Mota, quien ve el papel del gasto público en el crecimiento económico. La otra obra donde se analizan las políticas económicas implementadas a nivel estatal es un capítulo conjunto que escribimos el doctor Daniel y Zeus, su servidor. Entonces, esperamos que esta obra, estos capítulos les parezcan interesantes. Con respecto a lo que podemos decir de Uruguay, uno de ellos fue escrito por la investigadora Gabriela Mordecki, quien analiza la política económica de Uruguay esencialmente del 2005 al 2015, los periodos gubernamentales de Vázquez y de Mujica, dos presidentes, dos nombres que nos deben de sonar porque llevaron a la economía uruguaya a un gran crecimiento económico. Hace un análisis histórico de la situación de Uruguay, ve cómo Uruguay dependía mucho de Argentina y de Brasil, cómo este país sudamericano se vio afectado en su momento por la crisis asiática, después por la crisis rusa, posteriormente por el efecto Samba y obviamente por todos los problemas que se vivieron en Argentina a principios de este siglo. Entonces, era una economía muy endeble. Los contextos que ella nos platica tienen que ver con la situación. Podemos ver aspectos sobre pobreza. Ellos lograron reducir en un periodo muy breve la pobreza, pero también lograron reducir en un periodo muy breve la desigualdad económica. El coeficiente de Gini, que es la medida que utilizan, podemos ver que llegó a un máximo a mediados de 2004-2005, tuvo un valor de 0.46 y lograron reducirlo para el 2014-2015 más o menos a 0.36. Es decir, la desigualdad fue uno de los, la reducción de la desigualdad fue uno de los grandes logros en este periodo de la historia económica de Uruguay. Se presentó una reforma laboral que impulsó mucho el trabajo, hubo una recuperación de los salarios en Uruguay que llevó a un crecimiento superior al 55% en términos reales en un periodo relativamente breve, de 8 o 10 años, que nos habla del éxito de las políticas económicas en ese sentido. Uruguay, algo de lo que hizo fue diversificar su sector exterior. Dependía mucho del Mercosur, que fue el Tratado de Asunción, donde se integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y algo de lo que logró fue diversificar sus exportaciones, no solamente hacia la Unión Europea, sino esencialmente también hacia China. Y eso es un factor que le ayudó mucho a que la crisis del 2009 no les afectase tanto. Fue una crisis que les afectó solamente durante un trimestre y ese es uno de sus grandes logros. En esta obra, la investigadora Gabriela también nos platica sobre otras de las políticas implementadas con respecto a cuestiones fiscales, a cuestiones tributarias, etc. El punto de partida es una carta de intención que se firmó con el Fondo Monetario Internacional en la primera parte del lustro de los años 2000. Entonces, en esa carta de intención se definieron una serie de objetivos y de medidas para lograr el propósito del crecimiento uruguayo. Cuando llega Tabarez Vázquez al gobierno, estas políticas son reforzadas. Vamos a ver cómo ellos logran reducir gran parte de la deuda pública. La deuda pública representaba más del 100% del PIB de Uruguay y ellos lograron reducirlo en gran medida. En cuestiones fiscales hubieron una serie de reformas al impuesto al valor agregado, al impuesto sobre las remuneraciones que impulsaron las actividades económicas. Estos aspectos también los ligaron, les digo, con una política donde pasaron de un tipo de cambio con bandas cambiarias a un tipo de cambio libre. Entonces, la economía uruguaya es una economía muy dolarizada, pero que gracias a este nuevo componente de política económica ha permitido tener una mayor estabilidad y un mayor crecimiento. Obviamente también se luchó contra la inflación. Ellos tienen inflaciones registradas en el periodo 2005-2015 que rondan entre el 5 y el 11% anual, que son relativamente altas, pero lo importante es que su crecimiento ha superado
a estas tasas inflacionarias. La desigualdad, la pobreza, son cuestiones que se han superado, pero asimismo se ha avanzado mucho en otros aspectos económicos, sociales en esta nación sudamericana. Y hace patente este capítulo esos logros. La otra obra, el otro capítulo, es presentado por Leonel Muinelo y Adrián Rodríguez, quienes nos hablan sobre la importancia de las cuestiones subregionales. Uruguay está dividido en 19 regiones, de las cuales nos va a hablar y nos van a platicar qué ha pasado con la desigualdad en esas regiones, cómo se han implementado una serie de políticas para que haya un desarrollo más equilibrado, que no sea un desarrollo polarizado, que se utilicen las fuerzas endógenas del crecimiento para lograr estos factores. Primero nos presentan una serie de diagnósticos en torno a las capacidades de estas 19 zonas en las que se divide Uruguay, que son, y se refieren esencialmente a una serie de gobiernos. Después nos hablan de las políticas nacionales que han sido implementadas para impulsar el desarrollo regional y hace un recuento de las capacidades que tienen los gobiernos para atender estos aspectos. Hace un recuento asimismo de las diferentes teorías del desarrollo regional. Para los amantes de la planeación encontrarán en este capítulo los referentes básicos sobre cómo se puede impulsar el desarrollo regional a partir de cuestiones como el desarrollo de las instituciones, las cadenas de productores locales, sus vínculos entre ellos, las potencialidades que se pueden explotar entre lo urbano y lo rural. Esos aspectos teóricos los encontrarán ahí y verán cómo son utilizados para analizar mediante un modelo panel algunos de los potenciales o algunas de las variables que intervinieron para lograr un desarrollo ligeramente más armónico entre las diferentes regiones de Uruguay. ¿Existen diferencias? Sí, hay zonas mucho más desarrolladas en este país de Sudamérica, propiamente lo que es Montevideo, lo que está cerca del Río de la Plata, zonas que se separan ligeramente de Argentina, pero lo que podemos encontrar es que las políticas implementadas requieren que se desarrollen las capacidades de los gobiernos, de las personas que atienden a estas políticas de desarrollo regional. Entonces, es una obra que les invitamos a leer y que estamos seguros que resultará de su interés. Bueno, finalmente solo nos resta agradecer su atención e invitarlos a continuar con esta full virtual y a la lectura que es obligatoria para entender lo que está pasando y lo que pasó. A mí solo me falta agradecer su presencia aquí con nosotros para esta plática en torno a una obra que hemos escrito investigadores del área académica de economía, pero asimismo les invito a que conozcan otros de los trabajos que hemos escrito en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El trabajo de los investigadores de nuestra institución es muy valioso y ustedes encontrarán en él grandes aportes. Hasta la próxima.